Buenos días, mis amados hermanos. Hoy vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana correspondiente a este 9 de, julio de este año 2023. El tema va a ser Pablo y Timoteo. Vamos a iniciar como siempre con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos gracias porque pese a todo estamos y continuamos con el ministerio que tú nos encomendaste. Te agradecemos, mi Dios, que podemos compartir con todas las redes sociales nuestra doctrina, pero sobre todo las enseñanzas que recibimos de tu santa palabra y de tus siervos. Señor, te pido que nos ilumines, porque hoy es muy importante, dado que vamos a hablar del fundamento de lo que es la escuela dominical. En tu nombre encomendamos este estudio, amantísimo Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar con, como siempre, nuestra escuela dominical. Y para el efecto vamos a ver en nuestro material lo siguiente. La Biblia se encuentra con la vida. Vamos a hoy utilizar, que me parece más adecuado, la enseñanza de la escuela dominical inglesa, para poder comenzar nuestro estudio. Dice, la Biblia se encuentra con la vida. La mayoría de los niños quieren ser como uno de sus padres. Yo no fui la excepción. Mi papá estaba en el negocio de las tiendas de comestibles y aunque no deseaba seguir sus pasos como dueño de una tienda, ciertamente quería ser como él. Crecí trabajando en la tienda de mi papá los sábados y durante el verano observé cómo manejaba a los clientes. Llenaba los estantes y manejaba la caja registradora e imité todo lo que vi. No pasó mucho tiempo antes de que la gente dijera, hiciste eso, como si lo hubiera hecho tu papá. Incluso hoy mi esposa señalará algo que dije o un gesto con la mano que hice y exclamará, eres igual que tu papá. Lo tomo como un gran cumplido. Puedo ver a mi papá en mucho de lo que hago y cómo reacciono. Después de todo, él era un gran modelo a seguir. En muchos sentidos de eso se trata la tutoría, aprender a seguir el patrón de los demás para que ocurra el crecimiento espiritual. Aquí tenemos un gran problema, porque el modelo a seguir dependerá lógicamente de qué tan bueno sea ese modelo. Cuando alguien en su momento tiene una vida espiritual plena, va a ser un excelente modelo para toda la iglesia, para su familia, etc. Pero cuando no, entonces al contrario, va a ser un obstáculo de crecimiento precisamente porque no cumple con los estándares que debe de tener todo cristiano. Y más los que tenemos la fortuna de ser padres. Es muy difícil que los hijos no nos quieran imitar en todo. A veces hasta en lo malo, pero lo importante es siempre darles el ejemplo de lo que debe de ser un ser humano cristiano. Muy bien, vamos ahora a ver esta ilustración en donde vemos lo que había dicho la lección. Esto es, el padre y el hijo se ven casi iguales, hasta el mismo tipo de suéter, etcétera, los rasgos, etcétera. Vamos a ver ahora el libro de Hechos en el capítulo 16 de los versículos 1 a 5. Timoteo se une a Pablo y a Silas. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente,
pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Ícono hablaban bien de Timoteo. En una palabra, tenía buena fama, daba buen testimonio. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Los que no entiendan qué es circuncisión, les recomiendo que vean un buen diccionario o una enciclopedia médica y ahí les podrán enterar. Al pasar por las ciudades, se entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Es mentira que Roma era el centro del mundo, para nada. La realidad es que la cristiandad nació, se fundó y tenía su principal, diríamos, asiento apostólico en Jerusalén. No se dejen engañar. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Vamos a ver aquí en el mapa, por ejemplo, aquí está Tarso, precisamente del lado derecho, cerquita estaba Derbe, aquí estaba Listra, aquí estaba Iconio, aquí estaba Antioquía de Pisidia, no era la Antioquía de otra, etc. Esas eran básicamente las ciudades. Y aquí, para que se den una idea de dónde estamos, esta es la isla de Chipre. Exacto, eso era lo que es hoy lo que actualmente sería Turquía. Vamos a ver el contexto. Pablo como maestro. En el libro Pablo, Vida, Llamado y Ministerio de Josué y Dion, editorial Unilit, dice que, citando a R. Motz, que como ministro tenemos que instruir a jóvenes y transformarlos en líderes, darles responsabilidades y que aprendan a tomar decisiones sabias y adecuadas. ¿Se hace esto en las iglesias? No. A los jóvenes solamente se los utiliza para que aprendan algo de música, para que hagan sus coritos, para que vayan a sus paseos. Pero no se les enseña a ser líderes, no se les dan responsabilidades. Son pocas las iglesias que he visto que a los jóvenes realmente se les instruye. ¿Por qué? Ay, es que está muy chiquito. Ay, es que no, pobrecillo, está mejor en la escuela. Y no se les está dando la capacitación moral, espiritual y cristiana para que puedan desarrollarse y ser verdaderamente cristianos, aparte de hombres de bien. Con Timoteo su método consistió en darle responsabilidad de ser fiel y a no comprometer sus convicciones. Pablo la instruyó para que fuera un fiel discípulo del Señor. Tendría 20 años, otros dicen que 15. En ese momento se piensa que era parcial con algunas personas y tímido. Entonces estaba más dispuesto a aprender que a liderar. Para que tengan una idea, para ser rabí se necesitaban mínimo 40 años. Entonces, literalmente a los 20 años en aquella época era un muchachuelo. No tenía en su momento ni la menor idea de lo que estaba ocurriendo en su mundo, y más por las costumbres del siglo I. Aparte, aquí nos dicen varios autores que era tímido. Yo también no soy muy tímido. Bueno, no me creen, pero bueno.
Sí, soy muy tímido. Recibió enseñanza para tener un carácter de hierro y asumir sus responsabilidades como líder de la iglesia. Pablo vio grandes potencialidades y lo empezó a discipular e instruirlo para enfrentar las grandes dificultades futuras. Le encomendó tareas, dedicó tiempo para instruirlo mientras iban juntos por el camino de la experiencia. Aprendió de Pablo sobre la marcha. Le encomendó la instauración de la iglesia en Tesalónica y confirmar a los hermanos en la fe. ¿Qué hizo Pablo? Lo educó. En aquel tiempo no había escuelas formales como tal, sino que básicamente los discípulos primordialmente se convertían en aprendices de un rabí, hacían en su momento que su vida fuera y girara alrededor de él. Era como una especie de padre espiritual y material. Entonces, aquí vemos a Pablo con su hijo adoptivo, Timoteo. ¿Qué nos demuestra Pablo? No eligió a su hijo, y es probable que Pablo tuviera hijos. Eligió al más capaz, al que vio que tenía más potencial, que tenía más voluntad. No era simplemente elegir a una persona porque me cayera bien, sino que ya había o ya se vislumbraba el líder que iba a ser Timoteo en las iglesias. En el libro de César Vidal, Pablo, apóstol para las naciones, él también hizo un libro que se llama Jesús más que un rabino, muy interesante también, editorial VIH, Publishing Group. Al tratar el tema decidió hacer el segundo viaje misionero para dar a conocer a las iglesias los acuerdos del Concilio de Jerusalén, el decreto jacobeo, y reafirmar que su teología que afirmaba la justificación por la fe sin obras era la correcta, y no aquella que creían que las obras daban la justificación. Ay, conozco muchas iglesias o sectas que tienen esta idea. No es por hacer mucho como se van a salvar, sino confiando plenamente en Jesucristo, en su gracia y obedeciendo sus mandamientos. No se trata de que yo entre más gente ayude voy a ser salvo. No es cierto. O porque más obras de caridad haga voy a ser salvo. No. Lo mismo pasaba con los sacrificios de los judíos y no por ello llegaron a ser salvos muchos de ellos. Muy bien. Listra está después de Derbe. Allí conoció, ya vimos en el mapa dónde estaba. Allí conoció a Timoteo, proveniente de una familia mixta, padre griego y madre judía. Si lo aplicamos a nuestra filosofía, diríamos que era mestizo. Ya los mestizos no los quieren ni de aquí ni de allá. La abuela de Timoteo era Loida y su madre Eunice. Le inculcaron la escritura, según de Timoteo 2:15. Los hermanos de Listra y Iconio tenían una excelente opinión de él. Pablo lo consideró para ser su colaborador y como había riesgo de ser criticado por los judíos, decidió circuncidarlo. Hechos 16 del 2 al 3. Eran concesiones para evitar poner tropiezo en su labor misionera. ¿Por qué razón? Porque si alguien iba a querer hablarle a un judío y no era circuncidado, que era la señal del pacto para el mundo judío, no le hacían caso. En una palabra, no lo atendían en ninguna forma. Y como el misionero quiere que lo atiendan, si tiene el primer obstáculo para que le den atención. Ahora, las cartas dice
Eran concesiones para evitar poner tropiezo en su labor misionera. Se menciona que él fue el emisario que entregó las cartas a los tesalonicenses. La primera parece que fue después de la segunda. Fue inspiración de las dos cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo, y el mejor epitafio de Pablo sería segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. Se los recomiendo que vean su Biblia. Pablo como maestro en el libro Pablo Apóstol del Corazón Liberado de F.F. Bruce, editorial CLIE, en adición nos dice que Timoteo pudo haber sido convertido en el primer viaje de Pablo a Listra. Con sus dones sería ideal para aprendiz de Pablo. Timoteo dejó todo para seguir al apóstol. Fue como su edecán. Pablo apreció la abnegada devoción de Timoteo. Incluso al final de los viajes buscó enviarlo como representante suyo a la iglesia de Filipos, Filipenses 2, 19, 22. Era tímido. Lo envió como emisario a la iglesia de Corinto, primera de Corintios 16, 10 a 11. Entonces, era joven y era además tímido. Y cuando uno es tímido, le da miedo hablar a los demás. No se diga en su momento tratar de predicar. ¿Por qué razón? Porque hay una inhibición del ser. No es tanto a veces su inseguridad, sino su personalidad. En el libro de Samuel Pérez Millós, sobre este libro, editorial CLIE, agregó a lo anterior, lo titula Visitando las iglesias. Del versículo 1 al 3 se refiere a Timoteo. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, determinaba a dónde ir. Silas solo fue su acompañante. Al llegar a Derbe, entregaron las conclusiones del Concilio de Jerusalén. Señala que Timoteo tendría entre 14 a 15 años. Posiblemente el padre murió porque no se dice nada de él en Hechos. En Derbe, Listra, Iconio, Timoteo daba buen testimonio, pero no entre los judíos por no circuncidarse. Por eso Pablo quitó ese obstáculo y le pidió a Timoteo que se circuncidara. De hecho, en el Concilio de Jerusalén se decía que no era obligatorio para los gentiles circuncidar. Pero aquí estamos hablando de una labor misionera. Entonces era necesario que lo hiciera. De acuerdo a la ley hebrea, el niño se debía seguir la religión de su madre, comenzando con la circuncisión. Y como la misión pastoral era en pos de judíos y gentiles, sería un obstáculo para el testimonio de Timoteo. Se hizo para evitar herir susceptibilidades, lo cual algunos criticaron al apóstol. En los acuerdos de Jerusalén, ningún gentil se le obligaría a circuncidarse para su salvación. Hechos 15, 19. Pero no establecía prohibición para los judíos convertidos. Según Longhacker, ser un mal cristiano no significa no necesariamente ser un mal judío. Si iba a ir entre los judíos, como dice un lema, al lugar donde fueres, haz lo que vienes. Los ancianos pusieron las manos sobre Timoteo, 1 de Timoteo 4:14. Y de allí en adelante estuvieron ligados, lo acompañó a Corinto, Efeso, Jerusalén y Roma. Era un colaborador infatigable. Filipenses 2, 19, 22. Su verdadero hijo en la fe, 1 de Timoteo 1:2. Con la misión de darle los acuerdos de Jerusalén, visitó Iconio, Antioquía de Pisidia, contrario a las ideas judaizantes que ya se germinaban desde aquella época. Lo que buscaba era su consolidación y crecimiento, y además predicaban a Cristo. Lo que son actualmente los mesiánicos, incluso los adventistas, no se diga los que son o que se identifican como supuestos cristianos judíos, no es nuevo, ya estaba desde el tiempo de Pablo. Desglose.
Y Pablo no lo apoyaba, al contrario, lo combatió. Después de 5 años regresó Pablo a visitar a las iglesias que visitó en su primer viaje. Llegando a Derbe y Listra en Asia Menor, encontró al joven Timoteo, hijo de padre griego y madre judía. Se le describe como discípulo. Esta fe, según Pablo, se la inculcaron su madre y abuela. Es importante que la familia transmita la fe en Cristo, especialmente los padres. Tenía buena reputación y fidelidad cristiana. ¿Se hace? ¡No! Yo conozco pastores que sus hijos son prácticamente ateos. Porque lamentablemente el hecho de que vivan o estén en un lugar cristiano no garantiza que efectivamente sean sus hijos cristianos. Y en la actualidad se les deja literalmente hacer lo que quieran. Entonces, si aparte no hay disciplina y aparte no hay una verdadera discipulado sobre sus propios hijos, pues el resultado es que el padre o la madre pueden ser buenos creyentes, pero los hijos. Pablo lo reclutó porque vio en él todas las virtudes de una persona prometedora para la causa del Evangelio, haciéndolo su aprendiz para pasarle sus conocimientos y experiencia como mentor. Como su madre era judía, decidió Pablo circuncidarlo. Era necesario para evitar que los judíos le recriminaban que llevaba a un judío no circuncidado. Era una manera de mantener el testimonio. Como el padre era gentil, no había inconveniente. Y reitero, lo más probable es que ya hubiera muerto el padre de Timoteo. Menos iba a poder recriminar algo. Hay cosas que si se practican no tienen importancia, pero si son motivo de duda para alguien, mejor es no hacerlos. De ese modo no se violenta la conciencia de alguno y se muestra la madurez cristiana. Timoteo se convirtió en el aprendiz de Pablo y él en su mentor. Iban por las iglesias enseñando y Timoteo aprendía lo que los apóstoles y ancianos de Jerusalén habían decidido que se enseñara para mantener cierta unidad de criterio en todas las iglesias. Pablo se sujetó a los apóstoles y ancianos. Su inteligencia era desplegada en todo, pero mantenía el hilo conductor con las enseñanzas apostólicas. Esas enseñanzas tenían el propósito de fortalecer a las iglesias. Las congregaciones aumentaban en número cada día. No había un mando central único, ni un solo tipo de iglesia. Eso es un mito. Pero sí hubo un concilio, el de Jerusalén, o así se le llamó, en el cual se adoptaron ciertas pautas para las iglesias. Esas pautas incluían que la salvación no se lograba por obras, sino era por gracia. Después se les olvidó, pero bueno, es otra cosa. Vamos a las primeras preguntas. ¿Qué habría pasado si Pablo no hubiese invertido en Timoteo? Pues quizás de entrada hubiera perdido la posibilidad de transmitir sus conocimientos a alguien y de que éste los transmitiera a otra persona. Es decir, hubiera sido su impacto muy poco. ¿Con quién te compara la gente cuando actúas o hablas? Lamentablemente no con mi padre, porque mi padre, pues lógicamente tenía otras ideas y yo desde los 15 años abracé el Evangelio, entonces tampoco había muy buena relación. ¿Con quién en su modelo o con qué modelo me gusta que me identifiquen? Con el de Pablo. ¿Por qué? Porque yo me identifico mucho con la labor que hizo en su momento Pablo. Pablo no era el que pedía que para yo ir a tal lugar necesitan darme tanto. Él iba
Y a veces hasta él mismo se financiaba todos sus gastos a través de su conocimiento de construcción y de reparación de tiendas. Su ministerio no era ver quién le daba más, sino era cuántas almas más podía recibir. Eso es verdaderamente un ministerio cristiano. El testimonio de los demás es de valor para formar a un líder con éxito a veces. Porque lamentablemente muchos líderes son solamente apariencia, no tienen esencia. Cuando una persona habla, corre dos riesgos. Si no sabe de qué va a hablar, mejor que no lo haga, porque se exhibe. Pero cuando habla con autoridad, hay que escucharlo. Pero es que está jovencito. Y es lo que le decían a Timoteo. Sin embargo, él demostró que por las enseñanzas de Pablo tenía un buen nivel pastoral. ¿Cómo te han ayudado los ejemplos de otros a crecer como cristiano? De todos mis pastores he tomado lo bueno y he sido muy crítico en lo malo. Entonces me gusta siempre tomar los buenos ejemplos, pero sobre todo me interesa conocer los ejemplos tanto de los profetas, de los apóstoles, de Jesucristo, en sí, de la palabra de Dios. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La Reina de Valera tiene muchos errores de traducción y en el versículo 1 aparece uno más. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y para que quede bien en su momento fija esa idea, su gracia nos fortalece y bendice. Quítense la idea que ustedes son Superman y que todo lo hacen por ustedes mismos. La realidad es que la fortaleza y el poder para transmitir lo que es la doctrina no viene de ustedes, sino es voluntad de Dios. Los versículos 1 y 2. En el libro Comentario a las Epístolas 1 y 2 de Timoteo y Tito, el afamado autor Gordon Fee, editorial Clear, titula los versículos 1 al 7 Llamamiento renovado. En el versículo 1 le pide que sea fiel a su comisión y ministerio, relacionado con 1.6.7 y 13.14. Y en el versículo 2 debía de encomendarlo a otros, lo que él mismo ha recibido. Aquí es interesante, y Gordon Fee, de hecho, es uno de los libros, hizo un libro sobre hermenéutica muy importante, y también sobre el Nuevo Testamento. Y entonces es importante porque es uno de los autores que tiene mejor diseño de sus obras. En el libro de Samuel Pérez Milló sobre este libro, editorial Clear, titula los versículos 1 a 26 como responsabilidad de enseñar la doctrina. Y en estos versículos 1 y 2, preparar maestros. Tal vez otros habían flaqueado en la fe, pero Timoteo no. Lo ve como un padre a su hijo, Pablo a Timoteo, con el afecto entrañable propio. Es su hijo espiritual. Necesita que se haga fuerte. No es esfuérzate, eso está mal traducido en la Reina de Valera. ¿Cómo lo traduce la Reina de Valera? Ese poder no es de sus propias fuerzas, sino viene de Cristo, viene de la gracia. Ese poder fortificante al que se refiere el apóstol
A la debilidad del hombre corresponde el poder de Dios que se otorga por gracia. 1 Corintios 15:10, 2 Corintios 12:9. El poder viene de Jesús. Entonces el hombre, de acuerdo a la filosofía cristiana y más en el caso de Pablo, no es fuerte en sí, sino que la fortaleza para realizar la misión cristiana viene y es fruto de la gracia de Dios. No se envanezcan, no crean que ustedes lo están haciendo por sí, porque la realidad es que Dios es el que en su infinita misericordia le da al ser humano, determinados seres, determinadas capacidades. En el versículo 2 refleja lo que hizo Pablo, predicar el evangelio e instruir a los creyentes. Al escribir ya estaba condenado a muerte y expresa que la ejecución de la sentencia, capítulo 4, 6 y 7, Timoteo debía custodiar la doctrina, 1:14, que transmite la fe a Pablo. Se la transmitió al Señor. La fe de Pablo se la transmitió al Señor, Gálatas 1, 11, 12. Estaban en sus cartas, pero Timoteo debía transmitirlos verbalmente a los que no pudieran tener acceso. Él había oído esas enseñanzas por mucho tiempo. No debía de variar la doctrina y sus verdades solo deben de enseñar en la iglesia, los aptos como maestros. Y aquí tenemos el primer problema de contemporizar el pensamiento de Pablo. Las iglesias no les importa en muchos casos la capacidad de un maestro. Es más, ni siquiera tienen a maestros. Es el que le cae mejor al pastor. Ahí es el que sabe leer mejor. Pero no tienen capacidad de enseñar. La enseñanza es un apostolado. Realmente se necesita vocación para liberarse de egoísmos y realmente compartir con los discípulos, con los alumnos. Yo fui maestro universitario en México, también conferencista. Y una de las cosas que siempre me gustó es no quedarme nada para mí, sino ayudar y dar lo mejor de sí a los demás, a mis alumnos, en las distintas universidades que vi. ¿Por qué? Porque esa es la labor del maestro. No es simplemente dar un montón de conocimientos que lo pueden encontrar en cualquier Google, o en cualquier Bing, o en chatbot, etc. Sino es ir forjando un carácter. Me tocó tener la experiencia en una iglesia bautista, en la cual no se me permitió ser maestro de escuela dominical, cuando ya tenía experiencia. Y se puso una persona que no sabía ni siquiera leer. Y era la maestra, ¿por qué? Porque ese es de nuestro grupo. Pero no van a aprender nada. No importa. Sí, esa es la primera iglesia bautista de aquí, de McAllen. Y otra iglesia que también conozco, que también vi, el pastor no quería que nadie le hiciera sombra. Y recientemente fui a otra que lo mismo. No puedes hablar en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Sí, así es. Y esa es en la iglesia Getsemaní, bautista de aquí de McAllen, y la iglesia Jerusalén de allí de Far, con nombres y apellidos. ¿Qué significa? Que no les importa que tengan una verdadera escuela dominical, solamente que se haga lo que quiera la voluntad del pastor, que se haga lo que quiera la voluntad del grupúsculo que domina la iglesia. ¿Por qué? Pues porque es nuestra iglesia. Pero entonces deja de ser cristiano y se convierte simplemente en un club social para cantar coritos cada domingo. Y eso no enseñó Pablo. Pablo dijo que solamente los que sean aptos para enseñar debían de hacerlo. ¿Se aplican? No, la realidad es que no.
En el desglose, Timoteo con Pablo de mentor llegó a ser un gran líder cristiano y lo acompañaba por el resto de su vida. Lo acompañaría por el resto de su vida. Pablo lo consideró como un hijo y le confiaba cuestiones personales y del ministerio. Pablo le contó los sufrimientos que había experimentado en su labor apostólica. No eran derrota, sino es parte del llamado cristiano y de lo que Timoteo no estaría exento. Si usted cree que ser cristiano es fácil, le soy sincero, está equivocado. Exige mucho sacrificio, pero sobre todo exige tener fe en el ministerio que Dios nos encomendó. El abandono era lo que más le dolía a Pablo. Algunos que lo acompañaban ya no estaban con él. Entonces, no todos llegan a la meta con fidelidad. Algunos se apartan. Pero Timoteo seguía fielmente al Señor y a él. Pablo le advirtió que sería un trabajo duro. Él lo sabía porque había vivido cárceles, azotes, naufragios, asaltos, etc. Si ustedes quieren ver lo que es perseverancia, vean el libro de los Hechos, en especial todo lo que es los viajes misioneros de Pablo. Es una verdadera epopeya, pero refleja algo, que Dios tiene el control y que Dios ordenaba a Pablo hacer a través del Espíritu lo que consideraban sus planes. ¿Qué tuvo Pablo? Plena fe y confianza en el Señor. ¿Qué nos falta a nosotros? Muchas veces eso. Porque no le creemos a Dios. Nos volvemos en ese sentido muy humanistas. Si no lo veo, no lo creo. Queremos pruebas tangibles de que Él verdaderamente dijo esto o aquello. Y como no es así la creencia y menos la fe cristiana, pues muchos simplemente la abandonan. Por eso hay cientos de iglesias que se están cerrando en todo el mundo. El esfuerzo tiene un gran componente humano, pero lo fundamental proviene de Dios. Gracia tiene que ver con lo espiritual. Es el origen del verdadero poder para vencer y lograr las metas y objetivos. Tenemos que confiar que no estamos solos, pues el Señor está con nosotros. El mentor debe de tener autoridad moral sobre lo que enseña. No puede dar lo que no tiene. Pablo instó a Timoteo a repetir a otros lo que había aprendido. Las enseñanzas útiles y beneficiosas de su vida cristiana debe de transmitirlas. Así se irá edificando sobre lo que otros han hecho y el crecimiento será rápido y seguro. La búsqueda de nuevas personas para servirles de mentor debe de ser constante. Muchos creen, es que yo lo veo que tiene el poder. Pero la realidad muchas veces son apariencias. Conozco a supuestos misioneros que vinieron supuestamente de Corea y tienen misioneros lo que yo de astronauta. No es puntada del pastor el determinar quién debe de ser el discípulo, sino que debe de ser, en base a hechos, la realidad de su designación. Solamente debe de ser discípulo aquel que tiene en su vida y vive en su vida lo que Cristo enseña. Si no, no es discípulo. Y el maestro que simplemente cree que él es todólogo y que no debe de tener sucesores y que no le importa enseñar a nadie porque él va a ser eterno, pues se equivoca. Y hay iglesias que conozco que tienen a un solo pastor y no puede la iglesia sobrevivir si no está ese pastor. Es más, no se ve qué va a pasar con la iglesia el día que fallezca el pastor. ¿Por qué? Porque todo lo centró
Literalmente, en lugar de ser cristocéntrico, es egocéntrico. Y como tal, pues simplemente no existe un verdadero llamado, ni mucho menos será un buen mentor. Hay por ahí muchas iglesias, muchos seminarios, muchos institutos, que no tienen un personal docente capacitado. Ni siquiera son maestros o doctores, no. Son cuates nada más del pastor o de la denominación. ¿Y qué pasa? Pues con tan deficiente sistema, en este caso magisterial, pues el resultado es catastrófico. ¿Qué va a enseñar a alguien que no sabe? Nada. Ah, no, pero es que habla muy bonito. Pero no es hablar muy bonito, es hablar con contenido, con contexto. De otra forma, es una vacilada intelectual, como dije en alguna ocasión, y lo ratifico. Solamente en seminarios de prestigio, en institutos de prestigio, con personal docente de altura, es factible que verdaderamente se disipule y se dé una verdadera enseñanza. Lo demás son simples fantasías y una forma de obtener dinero. Dios no hace certificaciones de estudios, de una vez se los digo también. Eso compete, en el caso de Estados Unidos, a cada estado establece los requisitos para que se pueda considerar como un verdadero seminario o un verdadero instituto. Si no tiene certificación del estado, pues simplemente no es ni un instituto ni un seminario. ¿Quién sabe qué será? Ni quiero saber. Pregunta: ¿animarías a algún posible aprendiz a que imite tu conducta? Si se es congruente, sí. Pero si no se es congruente, es decir, si lo que yo digo no lo hago, pues ni de chiste voy a ser maestro. Porque la congruencia es el inicio para verdaderamente ser un verdadero docente. ¿Cómo podemos identificar a aquellos en los que debemos invertir? Hay que primeramente orar. Pedir a Dios que nos abra esa luz interior para que podamos distinguir a los seres que Dios ha dispuesto que nosotros invertamos el tiempo. Pero si decimos, ay, me late, que Él es bueno, no estamos viendo a Dios, y muchas veces esas decisiones son catastróficas, porque evitamos verdaderamente seguir a Dios y no dejarnos llevar por nuestras simpatías personales. Mi hijo va a ser un extraordinario pastor, pero si el pobre no tiene vocación, entonces ¿cómo lo queremos hacer pastor a la fuerza? Es que la iglesia es una dinastía. Sí, eso es lo que hacen muchas iglesias. Lamentablemente. Segunda de Timoteo 3, del 10 al 12. Encargo de Pablo a Timoteo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Ícono y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Vamos a explicar en qué consiste esto, porque, como les dije, si quieren ustedes ver lo que es una epopeya de un verdadero misionero, vean el libro de Hechos en la vida y los viajes de Pablo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. En este post dice lo mismo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Entonces, ser cristiano es entraña o tiene un sinónimo de que usted va a ser perseguido. Los versículos 10 a 12. En el libro de Gordon Fee titula los versículos 1 a 9,
otro llamamiento de la lealtad y la perseverancia. Aquí se centra el único imperativo del versículo 14. Permanece firme en lo que has aprendido. En los versículos 10 y 11 comienza con un enérgico de, pero tú, 2:1, 3:14, 4:5. Pablo insta a Timoteo a que permanezca fiel a la verdad del Evangelio. Timoteo conoce cuál es su enseñanza, forma de vida y propósito de fe. 1 de Timoteo 4:6. Acompañar significa estar cerca. Y entre los estoicos reflejaba la estrecha relación entre maestro y alumno. Entre los rabís y los aprendices, reitero, prácticamente una relación filial. Por ejemplo, Pablo tuvo como maestro, ya lo vimos la clase pasada, a Gamaliel, uno de los mejores rabís de su tiempo. Ahora él debía enseñar los caminos de Pablo, 2 Corintios 6, 4, 6. Entraña una enumeración de virtudes, empezando primero con la enseñanza. No podemos enseñar si no estamos empapados en un tema. Si usted cree que puede hablar de todo, está equivocado, porque antes que nada necesita estudiar para poder enseñar. De hecho, como maestro que fui de varias universidades, para una hora de clase por lo menos se necesitan de 2 a 3 de estudio. Forma de vida, 1 de Timoteo 1:10. Si no vive de acuerdo a lo que enseña, pues tampoco va a ser buen maestro. No es maestro, es un charlatán. Propósito, que es el compromiso con Cristo. Si nosotros no tenemos a Cristo como nuestro centro, no somos maestros. Y lógicamente no podemos tener discípulos. Fe hacia Dios. Es una certeza que Dios nos va a ayudar en el ministerio que hagamos. Y es por Dios que este ministerio ha seguido ya por 40 semanas seguidas. Entonces, Dios es el que pone los medios y afortunadamente con esta tecnología que hay, permite llegar a muchas más personas con incluso menos recursos. 5. Perseverancia hasta el fin. Si nosotros nos dejamos vencer por problemas, simple y llanamente no somos cristianos. Porque como Pablo lo demostró, él perseveró hasta el último día de su vida. Y es lo que le enseñó a Timoteo. Paciencia o longanimidad es el trato con las otras personas y ante circunstancias difíciles, 4:2. Como discípulo, él la aprendió de Pablo, pero ahora debe reflejarlas a otros, versículo 14. Entonces, si nosotros no vemos en su momento paciencia, si vemos a un líder irascible, que no se puede dialogar, porque prefiere en su momento regañar, denostar, criticar, chismear, etcétera, etcétera, ese jamás va a ser maestro, sino que estamos ante un payaso que tiene algún puesto. En el versículo 12 es casi una cita literal del Salmo 34:19, en donde le enumera las dificultades, pero de todas ellas lo libró el Señor, 4:17 y 18. No significa que lo libró de las persecuciones, sino de la muerte, que con tanta frecuencia estuvo cerca. Como peregrino pagó su cuota de sufrimiento. También implica que Timoteo se una a Pablo en ese calvario, porque todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo siempre serán perseguidos. Los que quieren vivir en Cristo experimentarán lo mismo que Él sufrió, como Jesús lo dijo, Marcos 8:34, Mateo 5 del 11 al 12. Y lo afirmó Pablo, 1 de Tesalonicenses 3:4, 2 de Corintios 12 del 9 al 10.
Ser cristiano va a entrañar siempre sufrimiento, tarde o temprano. No hay la iglesia perfecta, ni tampoco existe, y eso también debemos nosotros de tenerlo en cuenta, ni tampoco existe el hombre perfecto. Pero sí existe la gracia que da poder para continuar en el ministerio pese a las dificultades. Desglose. Pablo le narró cómo sería la condición moral del mundo en los últimos tiempos. Pablo afirmó que él ha seguido su doctrina, que no era de Pablo sino de Dios. Su aprendiz retuvo la escritura. La conducta es comportarse de acuerdo a las verdades bíblicas. Una auténtica vida cristiana combina la teoría y la práctica. El propósito es enseñar el objetivo que se tiene para la vida. Cuando uno es maestro quiere enseñar. ¿Por qué? Porque Dios le dio aptitud para enseñar. Y no es que se vaya a aprender un curso de pedagogía y ya, yo ya soy maestro. No. Porque para verdaderamente ser maestro se necesita estudiar, digerir y poder transmitir ese conocimiento. Cuando usted no lo sabe hacer, no sea maestro, por favor. No le haga tanto daño a sus supuestos discípulos. El verdadero maestro cada día se perfecciona, cada día estudia, cada día lee, cada día quiere aprender algo distinto. Pero sobre todo, está tomando la enseñanza con la importancia que Jesucristo, Pablo y los profetas le dieron. Porque no puede haber un pueblo verdaderamente salvo si no conoce y practica la Escritura. El cristianismo es vivencial, no es académico. No se es cristiano por diplomas, sino por calidad de vida y reflejo de Cristo en nosotros. Fe es creer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hay que vivirlas y creer en Dios. Longanimidad es paciencia, no perder la calma cuando alguien no quiere aprender o hace cosas indebidas. Hay que seguir siendo amables a pesar de las circunstancias. Amor es el reflejo de que Dios siempre procura el bien para los que aman. Estamos llamados a amar a los demás. Cuando alguien difunde ideas de odio contra quien quiera, contra el grupo que quiera, etc., no es cristiano. Olvídenlo. ¿Por qué? Porque un maestro no discrimina. Un maestro no le importa de qué color tiene la piel. Un maestro enseña y es ejemplo para sus educandos. Si no, que no intente ser maestro. Les haría daño a los chicos o las chicas. El último desglose. Debemos cultivar y enseñar estas cualidades que Pablo resaltó. Dios es el único que nos puede capacitar. Timoteo era de Listra y recordó el mal recibimiento que tuvieron allí en su primer viaje misionero. Para conquistarse requeriría una actitud de resistencia a las adversidades, como lo vivió en Antioquía, Iconio y Listra. Ya vimos dónde están. Lo arrojaron de Antioquía de Pisidia. Los judíos instigaron a las mujeres y principales en su contra, expulsándolo. La predicación tuvo éxito, pero pese a todo tuvo éxito. Se hicieron milagros, pero huyeron por la conspiración para matarlos. En Listra lo apedrearon y lo dejaron creyendo muerto. Servir al Señor tiene su precio, pero bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino. Ser cristiano es muy difícil, porque entraña no seguir moldes. Y aquí lo que enseñó Pablo es a tener perseverancia
en los principios. Y aquí es un tema muy debatido. No debemos de ser literalmente o hacer literalmente lo que Pablo enseña. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de enseñanza de Pablo. La que es culturalmente variable, esto es, el hombre convertido del judaísmo al cristianismo del siglo I, con todos sus tabús, etc. Y lo que son las verdades bíblicas, los principios, lo fundamental. Por eso siempre he pensado, y lo he afirmado y lo he demostrado en muchas situaciones, que la negación a que una mujer sea pastora no es doctrina de Pablo fundamental, sino es simplemente el reflejo cultural del siglo I. Pero en la actualidad sí debe de tener derecho de ser pastora, como lo tiene en varias denominaciones cristianas, incluso siendo líder de algunas de ellas. En cambio, lo que es un principio sería esto, que el maestro debe de ser congruente para que verdaderamente sea maestro, que el discípulo deba de imitar lo fundamental de su maestro, pero basado siempre en la verdad de Dios. Si un maestro se desvía y enseña cosas que van en contra de lo que dice la Escritura, no es un maestro. Vamos a ver las últimas preguntas. ¿Has sufrido en algo por el Evangelio o ha sido muy cómodo? Bueno, el estar aquí entraña un sufrimiento. ¿Por qué? Porque la iglesia a la que iba y la que estuve 3 años como maestro de escuela dominical, simplemente un grupo de facinerosos se rebeló y quitó a un buen pastor. Un hombre digno y un hombre congruente. ¿Qué ha pasado? Pues simplemente esa iglesia está en plena decadencia. Sí, es la iglesia Calvario de Huetlaco. Muy bien. Ahora, ¿pero qué pasa? Yo sigo con el ministerio. Y es más, ahorita tenemos mucho más alcance que cuando estaba en aquella iglesia. Lo que significa que los caminos de Dios son misteriosos. ¿Qué te motiva a seguir creciendo como seguidor de Cristo? ¿Por qué doy estas clases? ¿Por qué estudio mucho para darlas? Si dije que normalmente se tarda uno para una hora de exposición 2 o 3 horas, para esta escuela dominical por lo menos son 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque quiero dejar un legado. Y sobre todo, me interesa que alguien, de alguna forma, busque profundizarse en la Escritura. Y de lo que yo digo lo cuestione. Y diga si estoy equivocado. Yo no me enojo porque me critiquen o porque digan que estoy mal. Pero sí me tienen que demostrar el por qué. ¿La condición moral actual hace difícil encontrar mentores y aprendices? Sí. De entrada no quieren tener una escuela dominical. Es la conciencia de una iglesia. Ah, pero es que habla muy duro. No tiene sensibilidad. En la realidad lo que pasa es que no quieren estudiar. Se conforman con estar cantando cada domingo. Acabo de ir a una iglesia en la que únicamente es una predicación, no es una escuela dominical. Y el pobre pastor no tiene ni idea de lo que es enseñar. No permite siquiera participar. Entonces, créanme, lo fundamental es que verdaderamente hagamos escuelas dominicales que sean eficientes. No simplemente actitudes egoístas de algún pastor que se siente en un nuevo Mesías. ¿Qué podemos aprender de la relación entre Pablo y Timoteo? Pablo era doble o quizás ya
lo doble de la edad de Timoteo o hasta más. Y sin embargo, reconoció, en base también a su testimonio, a la opinión que tenían los demás y que constató Pablo, que era un digno sucesor de él. No es la apariencia, no es la edad, no es la experiencia, es, reitero, el plan que Dios tiene para nosotros. Y si ustedes quieren tener un verdadero discípulo, lo primero es que tienen que comprender que es Dios el que se los va a poner. A ver, todos vamos a leer estos dos versículos que sintetizan el pensamiento que vimos. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Hoy no tengo a mi ingeniera de sonido, por eso me oigo solo, perdón. Pero promete regresar ya pronto. 14. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, perdón, no la había puesto acá. La volvemos a repetir. Segunda de Timoteo 3, 14, 15. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de los cuales estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15. Timoteo era muy joven para su época, pero Pablo, que aquí lo dice, y este sí sería un principio, desde niños, desde su juventud, debe de conocer las Escrituras si de verdad quiere alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Vamos a despedirnos con una pequeña oración. Amantísimo Padre, tú nos has permitido conocer lo que es verdaderamente un maestro, como lo fue Pablo, y Timoteo, un verdadero discípulo. Porque gracias a ese esfuerzo, hoy conocemos y hoy tenemos a la cristiandad en la forma que la vivimos. Amantísimo Padre, no queremos nosotros que podamos hacer crecer una iglesia en número, pero la dejemos de crecer en conocimiento y en espiritualidad. Lo más importante es difundir tu mensaje de una manera sabia, de una manera docta, de una manera útil, porque el mejor conocimiento es el que se practica. Amantísimo Padre, creemos que tú nos das un ministerio y lo importante de nosotros es hacerlo crecer cada vez más. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo.